enseñanza apostólica, la manifestación del fluir del Espíritu Santo. Jesús habló en el libro de Juan diciendo que el Espíritu Santo vendría a encargarse de continuar con la obra de Dios en la iglesia. Para eso el Espíritu Santo manifiesta un fluir constante de su voluntad, de su poder, de su sanidad, de su milagro, de las diferentes manifestaciones de su poder. Porque Jesús describió al Espíritu Santo diciendo que el que cree correrán de su interior ríos de agua viva. Dijo así de los que creían, describiendo que el Espíritu Santo se mantiene en un constante fluir. La Escritura dice en Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se mantiene en un fluir. En ese ambiente de fluir, Dios nos quiere introducir y nos quiere hacer permanecer constantemente. Dios quiere que cada uno de sus hijos se mantenga en el constante fluir del Espíritu Santo según su guía, según su voluntad, según su poder, según su palabra. El Espíritu Santo inicia un fluir que termina en una respuesta de Dios que glorifica a Dios. El Espíritu Santo comienza un fluir que produce crecimiento, avance, victoria, respuesta, sanidad, milagro, limpieza de leproso, resurrección de muertos. Porque para Dios es importante el fluir. Dios describió eso cuando le dijo a Israel en Deuteronomio 28:1: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Es necesario obedecer a Dios para que el fluir constante se manifieste a cada momento. Cuando Jesús ministraba, los milagros y las sanidades ocurrían instantáneamente, inmediatamente, enseguida, ocurrían en el ahora, porque había una manifestación del fluir del Espíritu Santo, de Dios y de Jesucristo, por medio del creer, de la fe y de la obediencia de las personas que estaban delante de Jesús y que se introducían en ese ambiente del fluir del Espíritu Santo para recibir, crecer y hacer según la voluntad de Dios. Es necesario obedecer. Dios dijo, acontecerá, va a haber una manifestación si oyes la voz de Jehová tu Dios para obedecer. La manifestación ocurre cuando tú te educas para creer, para manifestar la fe, para obedecer, a fin de que se manifieste constantemente el fluir del Espíritu Santo a tu favor. Es importante educar la audición, el oído. Es importante aprender para hacer, porque así se obedece. Y cuando se obedece, se recibe manifestación de respuesta, de victoria y de lo que Dios te quiere dar, su voluntad. Dios dijo, y acontecerá, habrá manifestación si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. La manera de oír la voz de Jehová, de Dios, es una manera específica. Dios quiere que se oiga atentamente. La manera atenta es la manera en la cual tú haces exactamente lo que Dios dice, cuando Dios te lo dice. Saúl no hizo así. Samuel le dice,
quédate en este lugar y espera que yo vaya para que yo ofrezca el sacrificio como sacerdote. Pero Saúl no hizo así. Saúl ofreció sacrificio y fue juzgado por Dios. Oír atentamente hace que obedezcas de tal manera que se produzca la manifestación de Dios. Porque si no oyes atentamente, actúas y traes juicio sobre ti, porque Dios debe enviarlo debido a tu desobediencia, porque no escuchaste atentamente. Entonces, debido a esa desobediencia, Dios te coloca una disciplina, una exhortación, una reprensión, para que cambies, mejores y seas perfeccionado y perfeccionada, o seas juzgado y castigado. Ahora bien, Dios quiere que oigas atentamente para que al obedecer se produzca manifestación del fluir constante del Espíritu Santo. La manera atenta es cuando tú haces lo que Dios dice exactamente cuando Dios lo dice, porque así se produce la manifestación. Dios le decía al profeta, profetiza. Entonces el profeta profetizaba, y lo que profetizaba se cumplía, acontecía, había una manifestación. Dios le dijo al profeta, mañana a estas horas, y mañana, al día siguiente, a esas horas, había cumplido Dios la palabra que había hablado por medio del profeta. Hubo una manifestación sorprendente y grande. Dios quiere que escuches atentamente, porque escuchar atentamente significa obedecer. La palabra de Dios, Dios no quiere que la obedezcas a medias. Dios la quiere que la obedezca completa, porque la palabra de Dios lleva una medida completa cuando sale, porque va a cumplirse completamente. Cuando Dios habla diciendo que va a sanar a alguien, Dios lo habla porque la manifestación que va a ocurrir es que va a sanar a alguien. Y si va a sanar a alguien, ese alguien va a ser sanado completamente. No en parte, sino completamente. ¿Por qué? Porque obedece a Dios completamente. ¿Por qué? Porque oyó atentamente. El oír atentamente produce lo completo de Dios, produce una aceleración de la respuesta, produce un avance sorprendente, produce una fuerza para llegar a donde se debe llegar, produce que el Espíritu te haga llegar sin intervención humana, sin intervención de recursos. Felipe fue traspuesto de un lugar a otro sin un carruaje, sin un equipo que lo acompañara para hacer el viaje. El Espíritu Santo lo tomó, arrebató a Felipe y lo transportó a otro lugar. Eso produce el oír atentamente la voz de Dios, porque al oír atentamente la voz de Dios se produce manifestación por tu obediencia y fe. Tienes que creer, tienes que tener fe al obedecer, porque muchas personas obedecen, pero dejan su fe atrás, dejan su creer atrás, pero están obedeciendo. Pero tienes que entender y dejar de hacer eso, y tienes que continuar haciendo lo correcto. Obedece creyendo y teniendo fe, porque Jesús dijo, el que las obras que yo hago, el que obedece, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero ¿cuál es la razón que va acompañada y que ayuda a que esa obediencia produzca la manifestación, la respuesta, la victoria? Es el creer. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, la obediencia que manifiesta, las obras que yo hago, la manifestación que yo produzco, él la manifestará también. ¿Por qué? Porque obedece y cree al mismo tiempo. Tú tienes que obedecer y creer, porque por tu creer te mueves en obediencia, y porque por obedecer manifiestas el creer, que produce la manifestación. Por las dos vías Dios va a producir lo mismo.
Él lo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también porque yo voy al Padre. Entonces Dios nos pone en la misma capacidad de producir la respuesta. ¿Por qué? Porque creemos. Creemos cuando Dios nos habla. Creemos lo que Dios nos dice. Creemos lo que Dios nos muestra. Y por eso obedecemos. Por eso realizamos una acción de obediencia. Una acción obediente que produce esa obediencia con el creer, con la fe, una manifestación que es nuestra respuesta. Sanidad, milagro, liberación, milagro económico, señal, limpieza de leprosos, resurrección de muertos. Debido a que obedece creyendo, se produce la manifestación completa más rápido. Jesús dijo que oráramos con fe. Al orar obedeces, pero debes añadirle fe. Porque al añadirle fe, tiene los elementos necesarios para que haya una aceleración de la respuesta. Porque tú obedeces, pero no solo por tu obediencia vas a tener lo que vas a tener. Vas a tener lo que vas a tener por la fe, porque la fe te acerca a lo que debes tener. Estos elementos trabajan en equipo para hacerte lograr tener lo que Dios quiere darte, lo que tú quieres, que has pedido a Dios y que Dios te va a dar según su voluntad, porque quiere dártelo. Pero tú tienes que oír atentamente, tienes que obedecer, tienes que usar tu fe para que se produzca esa manifestación. Entonces, Dios hará que constantemente, oyendo atentamente la voz de Jehová tu Dios, obedeciendo y creyendo, produzca manifestación constantemente, porque en el ambiente que Dios te introduce, el ambiente del fluir del Espíritu Santo, Dios va a hacer que experimente constantemente el fluir del Espíritu Santo en áreas específicas, como respuestas específicas para ti y por medio de ti. Dios quiere que oigas atentamente, que obedezcas completamente, que creas, que uses tu fe completamente para que recibas manifestación, para que produzca manifestación para otros, porque Dios va a hacer cosas grandes por medio de ti. Él va a hacer que en este tiempo que comienza vengan más respuestas con velocidad acelerada, más grandes, vengan respuestas completas, venga tu petición rápido, vengan respuestas grandes. Las puertas están abiertas para que recibas lo que no habías recibido, porque Dios te va a hacer oír atentamente para que recibas la manifestación de lo que Dios habló, para que recibas la manifestación de lo que estás pidiendo y que Dios te va a dar según su voluntad. Porque Dios te va a introducir de una manera poderosa en el fluir del Espíritu Santo. Ese fluir se manifiesta produciéndote crecimiento en diferentes áreas constantemente. Por eso Dios quiere que estés en el Espíritu. El oír atentamente, el obedecer, el creer, el usar la fe y experimentar la manifestación de lo que Dios te da, de lo que estás pidiendo según su voluntad, te hace estar en el Espíritu, para que estés sensible y más poderoso y poderosa para hacer y recibir todo lo que Dios quiere darte. Tienes que perseverar, tienes que seguir, tienes que motivarte, tienes que hablar, tienes que hacer, tienes que ser diligente, tienes que orar con fe, tienes que hablar con fe, tienes que actuar con fe, porque Dios va a darte según su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta enseñanza. Haznos vivir esta enseñanza, ministranos con tu poder para que se produzca manifestación en nuestras vidas. A que esta enseñanza la vivamos constantemente y manifestemos constantemente, porque tú nos has introducido en el ambiente del fluir del Espíritu Santo,
Haznos experimentar el constante fluir del Espíritu Santo para que tú seas glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.